Vamos a ver las recomendaciones ahora para mandar a cortar a láser en AutoCAD. Voy a eliminar esto. Normalmente cuando nosotros mandamos a cortar en un plano de AutoCAD, hacemos nuestras líneas con el color normal, el color de base que nos da la línea predeterminada, que sería el color blanco. Y cuando nosotros lo mandamos a exportar en PDF o en PNG o JPG, pues las líneas son negras. Para mandar a imprimir este plano, podemos hacer, ya que tenemos el plano hecho, nos vamos a la parte que dice bueno, no, sería aquí donde está la impresora. Seleccionamos esta parte, nos sale esta ventanita de trazar, y aquí podemos modificar los parámetros para mandar a exportarlo en PDF. En la parte de aquí arriba tenemos la calidad, se nos muestra. Podemos colocarlo en máximo o personalizado, o en todas estas. Colocamos máximo. Luego en la parte de aquí, para colocar la impresión, vamos a elegir donde dice AutoCAD PDF High Quality Impresión. Damos clic aquí, es la que mejor resultado da. Si lo colocamos vamos a hacer los tres ejemplos. Primero en JPG, primero en PNG. Te dice si quieres utilizar qué tipo de tamaño de papel. Vamos a hacer un papel personalizado, no. Configuración trazado. Bueno, vamos a seleccionar este. Luego en la parte de abajo tenemos esta área, dice de pantalla, es de que nosotros vamos a elegir todo nuestro escenario para mandar a exportar en PDF, digo en PNG. Tenemos estos de límites, pantalla y ventana. Vamos a seleccionar ventana y nos va a mostrar, nos va a resignar otra vez dentro de la hoja de trabajo para que nosotros elijamos ese margen. Damos clic y movemos el mouse hasta donde nosotros queramos tener esa impresión y damos otro clic. Listo. Como vemos en la imagen de arriba, nos acaba de mostrar cómo está posicionado el plano en la parte de abajo. Para acomodarlo lo colocamos en horizontal y centramos el trazado. Y listo. Damos a aceptar. Seleccionamos donde lo queremos guardar. PNG. Guardamos. Esperamos a que cargue. Y aquí está. Finalizada la publicación de trabajo completados. Vamos a ver cómo quedó. Y aquí está nuestro plano. Como podemos ver, tenemos esta falta de calidad en las líneas. Estos trazos deficientes. Aunque nosotros le hayamos puesto en máxima, en calidad máxima, si nosotros entregamos este trabajo así al operario del corte láser, la máquina, bueno, normalmente manejan ellos un programa que se llama CorelDRAW, pero es el eDrawing CorelDRAW, que es como el sistema CAM para que la máquina o el corte láser, la máquina de corte láser pueda detectar las líneas y pueda trabajar. Es como el archivo programable. Cuando al operario le llegan este tipo de archivos con esta calidad, él lo introduce en el programa de eDrawing de CorelDRAW, y lo descompone a un lenguaje que pueda entender
la máquina de corte láser. Y en este intercambio, en este proceso en el que convierte el archivo de PNG a un archivo ejecutable, por así decirlo, de la aplicación, del programa, a veces se pierden líneas y a veces quedan deficientes los trazados, no quedan con calidad. Y cuando el operario lo mande a cortar, resulta ser que hay líneas que no se cortaron, o resulta ser que hay cosas que no se exportaron bien o que no las detectó bien. En el caso no sé, en este caso creo que no hay mucho problema más que en estas calidades de las líneas que están aquí. Aquí podría haber algún tipo de problema. Por ejemplo, yo aquí, en mi plano original, yo tengo un borde en la parte de aquí arriba y tengo otro bordecito en la parte de aquí abajo. Si nos vamos a nuestro plano original, nos vamos a situar en este mismo objeto y vemos que aquí tengo un rebaje de mi pieza hacia adentro y acá tengo otro borde y en la parte de arriba tengo otro bordecito. Si yo le doy la calidad así, vemos que este tiene demasiados bordecitos y puede que este borde que yo le acabo de dar aquí me lo detecte como una línea continua. Y ahí ya tenemos problemas en el diseño, ya tenemos problemas en el proceso de fabricación. Por eso es muy importante también tener en consideración los archivos exportables. ¿Cómo lo vamos a mandar para que el operario lo pueda ejecutar de una manera que a nosotros no se nos complique y que a él tampoco se le complique? Aquí tenemos otro ejemplo muy claro de cómo es que a veces el operario te regaña hasta cierto punto o te dice, no, pues es que está mal, vuélvemelo a mandar. Resulta ser que cuando él convirtió el archivo, detectó estas líneas como si estuvieran encimadas. Muy claramente se aprecia aquí este típico error de un archivo mal exportado. Porque aquí esta línea en mi plano original, vamos a ver en qué parte del plano estamos, justo donde estamos, aquí arribita, aquí. Vamos a ver nuestro plano original, en esta parte de aquí abajo, es donde está, ya vi dónde está. Es justo aquí. Si nos damos cuenta, nosotros no tenemos aquí las líneas no están encimadas. No las tenemos encimadas. Ahí está, correctamente. Y otra cosa, creo que alguno ya lo notó. AutoCAD, como yo tengo la versión más moderna, que sería la 2021, son ¿cómo les diré? Son pruebas. Tenemos esa versión, pero a veces tienen deficiencias. Hasta que no sale la segunda versión, ya 2021.2 o la versión 2022, se quitan esos bugs o esos errores del programa. Si yo doy mucho zoom, aquí estamos manejando medidas muy, 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 muy reducidas, muy chicas. Estamos manejando milímetros. Si yo sigo dando zoom, en este caso ya no me lo mostró, pero hace ratito me acababa de mostrar que estas dos líneas no estaban tocándose. Cuando en la realidad resulta que sí hiciste bien toda la conexión. Pero bueno, eso es pues cuestión del programa. Ahora, en cuestión que nosotros podemos evitar para que no haya conflicto, es en la manera de exportar nuestros archivos. Como ya habíamos visto aquí, es muy importante que nosotros tengamos esa conciencia de que el operario, tiene mucha chamba, tiene trabajo detrás y está cortando y cortando y cortando y no se va a tentar el corazón de decir regresa, te lo devuelvo y vuélvelo a modificar.
porque él te va a cobrar. Él te va a decir, si quieres, pásamelo, yo te lo arreglo y te voy a cobrar tanto. Para evitar también pagar de más un trabajo que nosotros mismos podemos realizar, pues hay que evitar este tipo de problemas. En PNG no les recomiendo que lo envíen para que lo corte al láser. Como vemos en esta parte de aquí, también me acaba de mochar una línea. Y como ven, yo tengo en este diseño, tengo este plano que, que es muy específico. Tengo márgenes milimétricos, sin bromear, o sea, son márgenes muy reducidos. Y si yo le envío este archivo al operario, obviamente necesito que quede tal cual está en mi plano, precisamente por todos los análisis previos que ya le dimos. Ahora, ¿cómo evitamos este conflicto? Incluso en la parte de aquí abajo, digamos que este cuenco de aquí abajito es muy importante cuando el operario lo transforme a un lenguaje de programación para que lo detecte la máquina. Esta es una línea gruesa o esta es una línea distinta, y así hay que evitar estos problemas. Aquí tenemos muchos defectos de línea, muchísimos. Aquí tenemos este corte salido de más, este otro igual y este otro igual, cuando resulta ser que en mi plano, que serían estos tres, está perfecto. Y ya te quitó tiempo, porque eso sí, si tú le mandas un archivo mal exportado y le dices que tienes problemas, lo que va a hacer el operario es que tu trabajo lo va a postergar. Digamos que el operario tiene 10 trabajos antes que tú y 10 trabajos después que tú, o después de ti, perdón. Entonces va a acabarse los primeros 10 trabajos que están antes del tuyo. Si el tuyo tiene un error, lo va a lanzar hasta el 10º trabajo que él tenga, posterior a ti. Entonces ya perdiste tiempo. Y eso me ocurrió a mí. Yo tenía, yo lo empecé a hacer, este plano, lo empecé a hacer sin bromear, sin nada, un mes antes de entregar el trabajo. Un mes antes de entregar el proyecto final, yo ya tenía, bueno, empecé a hacerlo un mes antes. Terminé una semana después y por errores de trazado, errores de acomodar las cosas, porque también se ponen medio exigentes, mi trabajo no me lo dio hasta 2 semanas y media después. O sea, si yo perdí, bueno, no perdí, pero sí se tardó todo el trabajo. Por lo menos una semana de planeado, de trazado de plano, 2 semanas y media en que iba a un lugar, a otro, cotizaba, me lo entregaba, me lo regresaban y todavía lo producieran, lo cortaran. Y me quedaba media semana para entregarlo. Claro, en ese proceso yo ya había hecho mi presentación, ya había hecho la investigación, ya tenían todo montado, todo, ya lo tenía montado para que a la mera hora nada más me entregaran el corte y yo montara, armara todo el juego. Tomara fotos, tomara videos y lo presentara. Y terminé un día antes de la entrega. Y eso que yo no sabía que me iba a tardar casi un mes en producir este objeto, este juego. Ahora no me quiero ni imaginar algunos compañeros que les haya tocado hacer este corte láser una semana antes y que tengan este tipo de problemas. Y tampoco me quiero imaginar que ustedes en el futuro tengan el tiempo contadísimo encima y de repente por cosas tan pequeñas o por situaciones que necesitaban solucionar y que uno los podía solucionar, uno los podía atacar esos problemas, a la mera hora estemos echando fuego y estemos echándole la culpa al señor que corta al láser, y que le estemos echando culpa al proveedor. Porque como bien me lo había mencionado un profesor, pues el cliente no te va a esperar.
Y pues el cliente, si no haces un contrato, a la mera hora, pues ya no te pagó nada y se fue con alguien más y tú ya tienes un gasto, que en realidad se traduce a pérdida. Por eso es importante empezar desde, valga la redundancia, desde el principio, ¿no? Ahora, si nos vamos a otro tipo de exportado, vamos a cerrar este, vamos a exportarlo. Aquí, High Quality Prime, máximo, pantalla, ventana. Vamos a seleccionar, no, perdón, era PNG, JPG, perdón. JPG, listo, máximo, orientación, central, aceptar. Aquí, PNG. Ahora si nos vamos al que nos acaba de entregar, creo que es este de aquí abajo. Archivo, está JPG. Lo abrimos. Y como vemos tiene un poquito más de calidad. Si lo comparamos con el PNG, vemos que a la misma distancia no se ve el PNG y el JPG se alcanza a apreciar. Tiene una mejor calidad. Y de todas formas, si ustedes quieren exportarlo para montarlo en una presentación, pues de todas formas tiene que ser de color blanco. Entonces no les conviene casi que de ninguna manera exportarlo en PNG. Si es muy necesario que le van a quitar el fondo, que porque su proyecto es muy deconstructivo o es muy a estilo así, o le quieren agregar diferentes estilos o necesitan agregarle algo, les recomiendo usar Photoshop, les recomiendo trazarlo mejor en Illustrator y nos evitamos de estos problemas de PNG. Ahora, si nos vamos a este plano que nos acaba de arrojar, ya no tenemos tanto estas deficiencias de línea, pero sí se nota. Aquí ya tenemos casi que lo mismo. Sí, tenemos los mismos resultados. Tenemos una mala lectura de las líneas por parte del guardado. Y obviamente va a tener una mala lectura al momento de pasarlo desde nosotros, entregarle el archivo al operario y al operario pasarlo a este programa de CAM para que pueda leer las líneas. Seguimos teniendo el mismo resultado, pero ya la calidad es distinta. Si se ve, si ustedes quieren poner en su presentación, les funciona bien, no hay problema. Pero tiene esa deficiencia de calidad, se ve más como grisáceo. Ahora, si nos vamos a la última, que es donde yo recomiendo, es en el formato PDF. Seleccionamos PDF High Quality, seleccionamos el máximo de la calidad, colocamos nuestra ventana, horizontal, lo centramos, aceptar, escritorio, guardar. Y aquí ya nos muestra una muchísima mejor calidad. Yo aquí me comí al momento de guardarlo. Vamos a volverlo a hacer para que vean el ejemplo.
Porque eso no lo hace el programa, eso lo hice yo. Vamos a guardarlo otra vez. Ventana. Ahí está, hasta acá. Ahí está. Máximo, horizontal, lo centramos. Y ya está, ya no lo comió, ya no. Ahora sí tiene una muchísima mejor calidad. Si ustedes van a enviarle un archivo al operario y no saben, no sé, porque a veces te piden específicamente que lo guardes en algún tipo de formato. Si te dicen que lo guardes en algún formato en específico, hazles caso. Yo hasta tuve videollamadas con el señor porque ni a él habían llegado trabajos así, ni yo sabía cómo guardarlo. De hecho, el señor me ayudó, el operario pues me ayudó a convertir, a descomponer estas líneas que son de patrón a líneas de corte o a línea normal. Y fue todo un rollo. Entonces, tanto era nuevo para él como nuevo para mí. Por eso a veces uno llega y resulta ser que es nuevo para los dos. Y pues tanto él tenía dudas de algunas cosas del proyecto como yo tenía dudas del proceso. Entonces fue como muy ameno poder ayudarnos entre los dos. Pero si los dos no sabíamos, se complican las cosas. Y por eso a veces hay que tener en consideración este tipo de detalles para poder también guiar, si es que en algún futuro se topan con alguien que no sepa de esto, poder guiarlo o saber guiarlo en este tipo de proyectos. Si ustedes quieren guardar este archivo en un formato de imagen, pues yo les recomendaría simplemente tomen una captura. Ahí está. Toman su captura de pantalla, lo guardan. Y listo, si comparamos las tres, comparamos esta, comparamos esta otra y esta otra. Ahí está. Vemos que incluso así, teniendo una captura de pantalla, tenemos muchísima mejor información en el archivo de PDF. Y les recomiendo que en verdad lo hagan en PDF porque incluso en PDF tuvimos problemas. Tuvo problemas la máquina para poder, el programa para poder leer nuestras líneas. Y me tuvo que regresar otra vez el archivo para que yo lo pudiera modificar. Ahora, ya que comprendimos este tema, ya que comprendimos el tipo de archivo en que nosotros lo podemos mandar a cotizar o de una vez mandar a producir con él o con la operaria, hay otras maneras de guardarlo que el operario nos va a decir. Este señor o este operario en el que yo lo mandé a cotizar y lo mandé a cortar, me lo pidió que lo guardara en AutoCAD 2010, creo. A ver, déjenme ver dónde está. Aquí está. Dibujo AutoCAD 2010 en el DXF de AutoCAD 2010, LT 2010. Le di a aceptar ahí y así lo guardé en formato DXF. Y este fue el archivo que yo le mandé para que él pudiera producir mis planos. Y así ya no tendríamos defecto de que la línea se encimó, porque al momento de construir el programa lo detectó de una manera distinta. Ya no hay problemas.
Ahora, para que el operario pueda entender tu proyecto, tenemos que manejar otro tipo de lenguaje. ¿Qué es este lenguaje de los colores? Por ejemplo, eh, par- no me lo está diciendo. Creo que esta es una copia. Bueno, en el lenguaje de los colores, en mi caso, siempre utilizo la línea de corte con el color original que te lanza el programa. La línea de grabado se la dejo de color amarillo. Y la línea de rebaje se la dejo de color rojo. Para que el operario tenga un lenguaje en el cual comunicarse. Porque lo que él va a hacer, va a seleccionar todas las líneas de color blanco, todas, que incluso se le puede llegar a pasar alguna que otra, porque a mí me ha pasado que de repente no cortó en un lado y tengo que sacar yo la cegueta al final para cortar esa pieza, porque no lo seleccionó. Entonces, para evitar también problemas a futuro, tengan ya agrupadas todas las líneas de color blanco, tengan agrupadas sus líneas de color amarillo aparte y tengan agrupadas todas sus líneas de color rojo para que cuando ustedes manden a cortar el operario ya tenga seleccionado, nada más haga clic en la línea y se les seleccione todas las líneas de color blanco o todas sus líneas de corte. Vamos a hacer un ejemplo. Nos vamos a inicio, seleccionamos nuestra línea. Queremos un cubo de 20 por 20. Pues ya saben, ¿no? Se maneja por milímetros, se los pueden cambiar si ustedes gustan. Y ahí está. Resulta ser que la línea de aquí afuera es corte. Vamos a hacer una equidistancia a 5, a 10. A 10. Y la línea de más al centro es un rebaje, ¿no? Vamos a recortar estas entidades. Y ya está. Digamos que queremos cortar esto, ¿no? El operario va a colocar su placa de madera en la misma medida que ellos manejan, que sería como de, no sé, 60 centímetros por 80 centímetros, que en realidad no sé cuántos, ya ni me acuerdo, pero rondaban esas medidas. Ahí está. Y va a colocar su cuadro en la parte de abajo o en la parte de arriba, dependiendo de dónde tenga él su inicio, su punto de inicio. Coloca ahí tu plano, hace una muestra para que la máquina lo detecte, pero para eso hay que pintar nosotros nuestras líneas. Vamos a decir que esta es línea de corte. Las agrupamos. Vamos a pedirle que estas líneas de abajo sean líneas de quemado. Seleccionamos nosotros un color amarillo. Ahí se me olvidó agrupar.
agrupamos. Vamos a decirle que la parte de adentro es un rebaje. Seleccionamos relleno, colocamos un color rojo y rellenamos. Vamos a quitarle el patrón, dejamos un sólido y ya está. Incluso la línea la tenemos que pintar de ese color rojo, por si llegara a ocurrir algún problema que no la detecte como línea blanca de corte. Vamos a colocarle nosotros el color rojo y vamos a agrupar estas líneas junto con el de centro y ya las agrupamos. Ahí está, ya tenemos definido nuestro croquis para mandar a cortar a láser. Entonces ya tenemos que primero va a cortar el cuadrado que nosotros necesitamos para que lo extraiga de la placa principal de MDF. Después tenemos este quemado, que sería este pequeño margen, y de ahí tenemos un rebaje en esta zona. El operario te va a preguntar, creo que ya tienen determinados los milímetros a los que baja, pero creo que tú le puedes especificar, bueno, tú se lo puedes especificar al operario, decirle, lo quiero que lo rebajes a la mitad. O sea, sería, si son 3 milímetros, sería 1,5 milímetros. Y el operario lo va a rebajar. Si quieres que lo rebaje más, te lo va a decir, pero te va a decir, oye, puede que se termine cortando. Y puede que pase, si tú le dejas un margen de 1 milímetro o un margen de 0,05 milímetros, puede que termine cortando tu pieza. O que al momento de que te la entregue se rompa. Entonces ahí hay que tener consideraciones. Pero normalmente lo rebaja a 1 milímetro. Ese es el estándar. O sea, le quita 1 milímetro pues, de espesor. Y entonces ya tendríamos especificado los 3 tipos de corte que te va a hacer la cortadora láser o la máquina. No hace cortes a 45 grados, o por lo menos lo que yo conozco no lo hace. O no me ha tocado trabajar así, pero que tú quieras hacer un canto, un chaflán a 45, creo que no. Eso tendrías que mandarlo tú a cortar con algún carpintero y te va a cobrar hasta 5 pesos por corte. Entonces, digamos que todas las piezas necesitan un corte a 45, pues échale precio. Ahora, ¿cómo optimizamos la parte? Bueno, primero vamos a ver cuáles son los errores más comunes que vamos a cometer al momento de crear nosotros nuestra pieza, nuestro plano, pues básicamente. Uno de los errores más comunes es el de empalmar líneas. Digamos que yo tengo esta línea y voy a empalmar otra. Desde aquí hasta acá. Aquí tengo empalmadas 2 líneas. Tengo una, vamos a ponerle un color amarillo. Y esta la dejamos blanca. Este empalme no lo va a leer la máquina. O lo va a detectar como si fuera un error. Aunque sean líneas de corte, los va a detectar como si fuera un error. Lo que nosotros tenemos que hacer es una línea continua. Desde punto A hasta punto B. Y la vamos a tener que hacer recta. Punto A, punto B y se acabó. No hagan empalmes. Si ya tenemos el error de haber colocado un empalme, que a mí me pasó y que son muchísimas líneas que tengo que volver a hacer para evitar volver a hacer cada una de las piezas, vamos a recortar estas líneas cruzadas. Seleccionamos la herramienta de recorte y las recortamos. Y simplemente
la colocamos así, sin necesidad de tener otras líneas de referencia, porque es más trabajo. O lo que podríamos hacer, que también fue lo que yo pude lograr, es que como vi que era muchísimo trabajo el volver a hacer cada una de las líneas con estas referencias y así, lo que tuve que hacer fue seleccionar todo mi plano, lo coloqué en un grupo y le agregué un color un color creo que púrpura le coloqué, y sobre este plano volví a trazar, haciendo el proceso muchísimo más rápido, y ya tengo todas las líneas, todos los puntos ancla. Y al final lo que tuve que hacer es simplemente selecciono mi línea de abajo. Bueno, voy a quitar esto. Seleccioné mi línea de abajo, eliminé todo el plano y ya tenía encima trazado mi plano normal. Digamos que todo está erróneo. Selecciono mi plano, le coloco un color morado o púrpura y nuevamente comienzo a trazar línea por línea cada parte de mi plano, y ahora sí, como se pinta de color, sé dónde no he pasado. Y esto es a lo que me refería. Por ejemplo, yo aquí tenía empalmada estas dos líneas. Tenía una pieza completa de este lado y tenía otra pieza aquí. Entonces tenía una línea que estorbaba en esta parte, una línea empalmada aquí. Entonces lo que tuve que hacer es hacer mi línea normal hasta esta parte y bajar acá. Y luego volver a hacer otra línea hacia afuera. Continuar y luego hacer otra línea hacia abajo. Y así evitamos que las líneas se empalmen. Ya no tenemos ninguna línea empalmada, y cuando se pase ese archivo a un programa de asistente de CAM, cuando las convierta en las líneas, pues ya no vamos a tener ese empalme. Él lo va a detectar correctamente. Ahora, ¿cómo optimizamos nuestras líneas de corte? Es muy fácil. Y bueno, pues ya que tenía eso, al final agarré, seleccioné y eliminé. Y ya tenía hecho mi croquis encima, mi plano encima. Ahora, ¿cómo optimizamos nuestras líneas de corte? Por ahí una maestra me dijo que el láser te quitaba punto 5 centímetros, o sea, te quitaba medio centímetro. Pero esa maestra estaba confundiendo la máquina de corte láser con una máquina de router. Las dos son CNC, pero una máquina de router. Lo estaba confundiendo y a mí me explicó que el láser tenía un grosor de 0.5. Cosa que como vimos en los ejemplos anteriores, ni siquiera se logra ver la anchura del láser. Y si nosotros nos vamos bueno, ahorita aquí no lo tengo, pero a mi Instagram, a ver si lo tengo aquí. Voy a mi perfil. Yo hice ese trabajo que a mí me dijo la profesora que me quitaba 1.5 de mi margen, y el plano quedó distinto. El plano quedó de esta manera, déjenme encontrarlo. Aquí está. Así quedó el plano. Como pueden ver, tiene una separación de 0.5 centímetros. Cada pieza tiene una separación, eso fue lo que me había explicado la profesora. Pero pues ella estaba confundiendo las máquinas. Estaba confundiendo una máquina de router con una de corte láser. Entonces, para que nosotros podamos optimizar nuestras líneas de corte,
es con este ejemplo. Aquí la máquina pasó primero por aquí abajo y luego volvió a hacer el mismo patrón por la parte de arriba. Si nosotros hubiéramos colocado las piezas juntas, solamente pasaría una sola vez y se cortan las dos piezas de jalón, cosa que sería más barato a gran escala. Voy a hacer un ejemplo. Si colocamos nosotros un cubo, colocamos nuestro cubo y luego hacemos otro cubo aparte, pues la máquina va a pasar una vez por aquí y luego va a volver a pasar otra más de este lado. Entonces, puede parecer insignificante el tiempo que tarda la cortadora láser desde aquí hasta acá. O sea, son décimas de un centavo lo que te costaría. O centésimas de un centavo. Entonces, dices tú, no hay problema, lo pago. No, si acaso te aumentará 20 pesos o 10 pesos. Pero si estamos hablando de planos con patrones muy repetitivos, o si estamos hablando de planos grandes, como en este caso, sí vale la pena optimizarlo. Porque, por ejemplo, aquí tengo una línea muchísimo más grande. Entonces, digamos que tarda un segundo de aquí a acá, otro segundo hasta acá, luego otro segundo acá y luego un segundo más abajo. Tengo 4 segundos. Si le sumas otro segundo aquí, son 5. Luego digamos que aquí sumas otros 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no sé. En fin, etc. Igual que estas. 14, 15, 16, o sea, se va aumentando el precio. Y a la final, tiene sus pros y sus contras. Si yo quisiera optimizar este cubo, lo que tengo que hacer es un rectángulo de 200 de largo, 100 de ancho, 200 de largo. Tenemos que colocar una línea en medio. Así nuestra máquina pasará de alguna forma que se optimice y luego va a cortar así o no sé. El caso es de que va a cortar el rectángulo y luego va a hacer un corte aquí. Ya tenemos dos piezas sin necesidad de pasar una vez y luego otra vez. Si nosotros vamos a cortar piezas en máquina de router, sí tenemos que dejarle ese margen. Porque ese margen es el que se va a comer nuestra broca. Digamos que la broca va a pasar, la broca es circular, así. Entonces la broca lo que va a hacer es cortar. O sea, la broca no va a pasar encima de tu línea. La broca va a pasar a un costado de la línea. Para que te dé esta misma anchura. O sea, este mismo margen te lo dé. Porque si no, se va a comer tu pieza. A la hora de que pase se va a comer un cacho de tu pieza. Por eso es que pasa a un costado. Pero si tú tienes otra figura justo al lado, se va a comer esa pieza. Se va a comer ese grosor o ese margen. Por eso también es importante de que si vamos a trabajar con una máquina de router, porque los dos se manejan igual por planos, tengamos en consideración ese margen y le preguntemos a nuestro proveedor, le preguntemos a nuestro operario o al lugar donde vayamos a cotizar, cuál es el margen que se come la broca. Y él te va a explicar tipos de tamaño, tipos de grosores, si vas a hacer piezas como muy gruesas, son diferentes tipos de broca, o si vas a hacer otro tipo de cosas, ahí te va a explicar él.
Y en el caso del corte láser, pues es mínimo, o sea, es muy pequeño el margen que te deja. Es casi una décima de 1 milímetro. Entonces, el pro y en contra es ese, de que si tú necesitas márgenes muy exactos, sí hay que dejar por lo menos una décima de milímetro a un costado entre pieza y pieza, pero va a ser lo mismo, va a pasar 2 veces por un lugar y luego otra vez por el mismo lugar. Se va a pasar aquí y luego va a pasar acá de este lado. Y así es como se optimizan los cortes, juntando las piezas y acomodándolas de cierta manera para que de un solo corte obtengas 2 piezas. Y así es como yo hice todo esto. Digamos que en vez de agarrar yo y diseñar esta pieza de en medio y luego diseñar la otra pieza de al lado y nada más juntarlas, tuve que hacer línea por línea, respetando cada una de ellas. Por ejemplo, en vez de hacer yo un rectángulo aquí así y luego colocar una línea desde aquí hasta abajo, ya tengo un empalme. Ya está empalmada esta línea, ya están encimadas. Si yo recorto, ahí estaban las dos. Entonces lo que puedo hacer es eso. Simplemente optimizar los cortes. Y si alguna tiene otro patrón idéntico, como en el caso de aquí, como vemos, pues tiene este ensamble, que es como si fuera cola de Milano, pero no. Pues se optimiza. Ahora, la manera en la que vamos a convertir nuestros patrones a línea de corte o a línea de que la detecte el programa, vamos a seleccionar nuestro relleno. Digamos que quiero rellenar esta parte de aquí adentro, pero le pongo un patrón. Primero lo voy a colocar en amarillo. Le coloco mi patrón, honey, patrón de panal de abejas, y ya. Selecciono y en la parte de comandos coloco descomponer. Aquí está en inglés. Es esta, descompongo y ya tengo línea por línea. Si yo selecciono esta parte, se seleccionan todas estas líneas. Ahora sí lo puede detectar nuestra máquina de corte láser. Y ya está. Porque si yo le dejo el puro patrón normal, o sea, vamos a hacer otro ejemplo. No lo va a detectar. O sea, este es un patrón, o sea, este lo detecta como si fuera un relleno, no lo va a detectar. Entonces, puede que el operario lo haga manualmente, te diga, lo voy a descomponer para que lo detecte la máquina y tú ni enterado. O puede que te diga que lo tengas que descomponer. Y así es básicamente cómo es que nosotros podemos optimizar el corte y cómo es que nosotros lo vamos a mandar a cortar para que sea entendible nuestro trabajo. Y al momento de mandarlo a cortar, pues le vamos a decir al operario, el amarillo es para grabado, el rojo es para rebaje y la línea blanca es para corte. Y así ya no hay problema de entendimiento. Ahora, otro tema, si tú tienes este tipo de trabajos que tienen muchísimas piezas, otro tip para optimizar, pues es lo que ya les había comentado, colocar piezas adentro de otras piezas, como en este caso que coloqué adentro aquí.
En el caso de esta otra pieza, también coloqué adentro mis peones, mis alfiles, caballos, todas las piezas de ajedrez las coloqué aquí. Igual manera, mi pieza de ajedrez, si ustedes se acordaban, pues no tiene la línea, el círculo completo, tiene mucho aquí. Y la base me sirve a mí, o sea, el sobrante del círculo, o sea, la parte de adentro, que es el corte, también me sirve como base. Y la parte de arriba me sirve como abrazadera de mi canica. Y así es como se optimiza también el diseño. De que no necesito otras piezas externas. De las mismas puedo sacar yo toda la estructura de una sola pieza de ajedrez. O sea, esta forma, este círculo, tiene las tres piezas que les había comentado. Tenemos esta pieza, que es en este plano, y tenemos estas otras dos, de una sola área de trabajo. Y así me ahorro madera, de colocar todos estos círculos aparte. O todas este es el mecanismo de leva, estos son los escalones. Y todos los palitos están aquí, todos estos, están cortados. Y la parte de adentro también está aquí. Estas son las partes de adentro. Ahora, para poder determinar, por ejemplo, a qué altura tengo que colocar yo mi ranura, porque esta pieza que está aquí, que parece como un periquito, y esta otra, van de aquí a... Sí, las dos van de este lado. Esta grande va en esta parte de aquí, y esta chiquita, o menos angosta, va de este lado. Y mi engrane va desde... Mi primer engrane es en la parte de arriba, y el engrane que tiene la manivela va en la parte de abajo. Y tienen exactamente la misma distancia entre mi círculo y el perímetro del círculo de abajo, desde el perímetro interno, que es donde termina el hueco de mi engrane, hasta el otro círculo y el perímetro interno de mi otro engrane. Entonces cuando yo giro acá, gira la parte de arriba. Y de la misma manera, por ejemplo, voy a hacer como esta altura o esta anchura para yo colocar mi pieza que baja, que en este caso era esta la que habíamos visto, que tenía nuestro cuenco en medio, este cuenco, y así. Y esos son básicamente los consejos que les podría dar, que, que son pues elementales. Ahora, para que el operario diga, bueno, para que el operario entienda cuáles son las piezas al final de toda esa viruta, de todo este pedacerío de MDF, para que el operario entienda qué piezas van y qué piezas no van, vamos a hacer vamos a copiarlo, vamos a colocarlo en otro lado, aquí está. Y aquí ya tengo las piezas deseleccionadas, ya no están agrupadas. Voy a hacer un relleno de color gris. Ustedes le pueden poner el color que ustedes quieran. Un relleno sólido. Selecciono esta parte. Selecciono la de afuera. Selecciono esto. Selecciono acá y acá y acá. Vaya, todas las piezas. Todas. Sin excepción. Digamos que ya tengo
Con la herramienta de recubrir ya tengo todas. Entonces al final le vas a dar al operario este plano. Lo vamos a exportar en impresión. En máxima, horizontal, centrado. Bueno, aquí no me detectó las líneas que yo tenía. No sé por qué. A lo mejor sea un problema de lector. Ahí está, de carga, ya cargó. Entonces el operario, digamos que ya tengo todas las piezas seleccionadas de color gris. El operario tú le vas a indicar que todas las piezas que estén de color gris son las piezas que te tiene el que dar. Porque al rato resulta que ya te dio todas las piezas y se le olvidó incluir todos estos palitos porque pensó que era puro sobrante o que eran virutas. Entonces tú le tienes que indicar al operario que quieres todas las piezas de color gris. Y ya si te pones muy específico, le dices que quiero todos los pedazos que salgan de allí. Toda la viruta, todo lo quiero. Y al final esas piezas te pueden servir para completar algunas otras, algunas faltantes, de ahí las recortas o lo que sea, te sirven. Entonces este es otro plano que le vas a poder entregar tú al que corta láser para que se pueda guiar de las piezas que te va a entregar. Y ya estaría. Ahora creo que otro de... Bueno, hasta ahí la vamos a dejar. Es como que los consejos que les puedo dar. Les podría hacer otro video si ustedes quieren de cómo hacer los análisis para identificar a qué altura o a qué lugar vas a colocar alguna ranura o cómo hacer la estructura de 2D a 3D desde referencia de planos para que ustedes identifiquen a qué altura va este hueco, o sea, todo esto que está aquí alrededor está ubicado en este cuadrito. Entonces es un gran trabajo laborioso y ese lleva también otro análisis, pero creo que hasta ahí la vamos a dejar.